Para esta idea voy a usar esta tabla. La voy a medir para hacer una marca a la mitad y después la voy a cortar con esta sierra de mano. Voy a cortar 2 para obtener 4 pedazos iguales. Para suavizarles un poco las asperezas y algunas astillas, las voy a lijar con una lija de grano medio. Ahora las voy a disponer de esta manera, dejando un espacio en el centro donde va a ir el espejo. Para pegarlas voy a utilizar cola de carpintero, que es ideal para pegar madera. Les voy a poner algo de peso encima y las voy a dejar secar completamente. Ahora las voy a pintar con pintura acrílica color marrón diluida con un poquito de agua. Eso va a hacer que la pintura se deslice mejor y que gastemos menos cantidad. Recuerden pintar también los cantos. Y con este stencil le voy a hacer la técnica del estarcido. Para eso voy a utilizar pintura acrílica color manteca. Voy a ir cargando poca pintura con una esponjita y voy a ir descargándola en una servilleta de papel antes de aplicarla. Es muy importante usar muy poca carga de pintura para evitar las filtraciones por debajo del stencil. También es importante sostener el stencil firmemente para que no se mueva. Si lo prefieren, para mayor seguridad, lo pueden fijar con cinta de papel. Y de esta manera voy a ir cubriendo todo y también completando los espacios. De todos modos, si les pasa como a mí, pueden corregir las imperfecciones con la misma pintura que usamos para el fondo. Para esta técnica es muy lindo y fácil trabajar también con un pincel taponador como este. En las otras maderas solamente le voy a poner la flor que tiene el stencil en el centro. También, si es necesario, voy a hacer las correcciones con la pintura marrón. Y tengo este espejo muy económico que compré en un bazar, al que le voy a retirar el marco de plástico que trae y que voy a pegar por la parte de atrás que previamente había pintado de blanco. Voy a utilizar silicona fría, pero ustedes pueden usar también silicona caliente o cualquier otro pegamento fuerte. A este espejo lo podemos lucir apoyado o hacerle por detrás un colgante con hilo de yute pegado con silicona, asegurado con cinta de papel y cubierto con un pedacito de goma eva para que le dé una mejor terminación. Por último, le voy a aplicar un par de manos de barniz al agua mate, dejando secar bien entre una y otra. En esta idea voy a usar este bastidor, que también es de los más económicos, y con estas maderitas le voy a hacer un marco de esta forma. Las voy a medir y a cortar. También después las voy a lijar un poquito. Y sobre el bastidor voy a hacer decoupage con este motivo de papel de arroz italiano. Por eso le voy a recortar los bordes con la tijera, a aplicar cola blanca escolar, a centrarla lo mejor posible y a aplicarle más pegamento por encima para sellarla. Ahora, con pintura acrílica blanca, con un poquito de agua, las voy a pintar. Y voy a usar estos ganchitos que voy a poner en una de las maderitas. Voy a medir para centrar bien el primero y después voy a ubicar uno a cada lado a igual distancia entre sí. Después, con cola de carpintero voy a pegarlas al bastidor de esta forma. Voy a firmar todo contra la pared para ayudar al pegado. Si lo prefieren, también pueden mantener las maderas unidas hasta que se sequen utilizando cinta de papel. Le voy a poner peso encima para dejar secar todo bien. Ahora le voy a hacer relieve con este stencil. Para eso voy a usar enduido plástico. En su lugar también pueden usar pasta de relieve o hacer una mezclando talco o fécula con cola blanca.
Lo voy a ir aplicando con una espátula, pero también pueden usar un cuchillo plano. Cuando la pasta esté bien seca, le voy a pasar una lija fina y a pintar con la pintura blanca que usé antes para unificar el color. Ahora le voy a dar unos toques con pintura acrílica marrón de este modo para hacerle un falso decapado. Si se pasan con este color, también pueden hacer las correcciones aplicando pintura blanca. En esta idea voy a usar este cartón grueso y encima le voy a poner estas maderas para formar una cajita de este modo. Voy a marcar con un lápiz y a recortar. Después voy a pegar todo con cola de carpintero y a dejar secar. Cuando todo ya esté bien seco, voy a mezclar barniz al agua mate con pintura marrón para hacerla más liviana y para que la superficie ya quede protegida. Para darle el aspecto avejentado o vintage, con la espátula le voy a hacer falso decapado con pintura acrílica color manteca. Voy a utilizar hilo de yute. Además voy a usar tela de arpillera o saco, como también se la conoce, para hacer esta flor que después va a ser parte de un ramo. Por eso voy a tomar el hilo de yute y voy a medir un largo de 8 centímetros y otro de 6 centímetros, a los que voy a tomar como referencia para cortar el resto. Cada flor tiene 7 pétalos. Yo voy a hacer 3 flores en total. Una grande, que es la que les mostré al comienzo y que hice con hilos de 10 centímetros y de 8. Esta que va a ser la mediana y otra más pequeña que va a ser con hilos de 6 y 4 centímetros. Para hacer los pétalos exteriores de esta flor, voy a poner silicona en cada uno de los hilos de 8 centímetros y los voy a ir pegando de esta manera sobre un recorte de la tela de arpillera. De la misma forma voy a ir haciendo el resto. Para que se peguen bien podemos ayudarnos con algún objeto para presionar y así no se nos pegoteen tanto los dedos. Otra manera de hacerlos es darle forma al hilo antes y después pegarlo. Algunos de estos pétalos los voy a usar también como hojas. Cuando todo ya esté seco voy a separarlos y a comenzar a recortar el contorno con la tijera bien pegadita al borde del hilo. Ahora sobre un círculo de tela voy a poner silicona y a comenzar a pegar los pétalos exteriores y también los interiores, que son solamente de hilo, encima y de forma intercalada. También le voy a hacer un centro con otro trocito de hilo. Cuando todavía esté todo húmedo voy a presionar así con la punta de la tijera para darle profundidad y la voy a dejar secar. Y tengo estos alambres de floristería, de fardo y de aluminio, que son algunos de los que podemos utilizar para hacer el tallo de la flor. Yo voy a usar el de aluminio. Voy a cortar un trozo de aproximadamente unos 20 centímetros. Le voy a poner silicona en un extremo y lo voy a envolver con el hilo de esta manera. Al final voy a cortar y a pegar también con un poquito de silicona. En la parte de atrás de la flor voy a poner pegamento
Voy a pegarle el tallo que acabo de hacer y lo voy a asegurar con un cuadradito de la tela. Y como les había dicho antes, le voy a pegar alguno de los pétalos, pero con la punta hacia afuera a modo de hoja. Ahora voy a usar la parte interna de este bastidor de bordar y también lo voy a forrar totalmente con el hilo. Voy a fijar la punta con pegamento y voy a ir envolviéndolo de este modo. Al extremo final también lo voy a pegar con silicona. Y también tengo estas hojitas que son pétalos, pero que preparé con un tallo que envolví no con el hilo de yute, sino con una hebra de la tela. Con ese mismo hilo voy a unir los 3 tallos entre sí de esta forma, que después voy a unir también al tallo de la flor así. Ahora voy a poner la flor mediana un poco más abajo y también la voy a unir a la flor mayor. Después voy a acomodar todo sobre el aro. A la flor más pequeña la voy a pegar encima con 2 hojitas a los costados y voy a ir pegando con silicona. El extremo del ramo va a ir ubicado por debajo. Para colgarlo voy a pegar un hilo de unos 40 centímetros por la parte de atrás y también le voy a asegurar los extremos con un trocito de tela. Con esta caja quiero hacer un estuche, por eso le voy a cortar la parte superior con la tijera y con cinta de papel le voy a reforzar todas las esquinas. También voy a utilizar esta caja que voy a desarmar de esta manera y a la que le voy a recortar todos los laterales porque la quiero usar para hacerle las tapas al estuche. Por eso voy a colocar la otra caja dentro así y la voy a acomodar para que le quede 1 centímetro aproximadamente todo alrededor. La podría dejar así, pero le voy a sacar medio centímetro más. Ahora voy a usar este papel que en mi país se lo conoce como madera o craft. Si no lo consiguen, también pueden aprovechar las bolsitas que vienen de este tipo de papel. Lo que quiero hacer es la técnica de la cartapesta, que para quienes no la conocen, consiste en recortar con las manos pedacitos de cualquier tipo de papel, de esta manera, e ir pegándolos con pegamento. Yo voy a usar cola blanca escolar sin diluir, porque esta marca ya es bastante líquida y además porque no quiero humedecer demasiado este cartón que es fino. Voy a hacer una primera capa utilizando el papel madera que compré y también el de las bolsitas, pero si lo prefieren a esta capa, la pueden hacer también con papeles de diarios o revistas. La cartapesta va a ayudar a fortalecer y endurecer el cartón. Voy a hacer toda la parte exterior. La voy a dejar secar apoyada de esta forma y cuando esté bien seca le voy a hacer el interior. Cuando todo ya esté seco le voy a hacer la segunda capa. Si no quieren que se vea el papel madera, lo pueden cubrir con enduido plástico, dejarlo secar, lijarlo con una lija fina y pintar del color que más les guste. Lo mismo estoy haciendo con la parte de la tapa, pegando los papeles sin encimarlos sobre los pliegues del cartón. Voy a dejar secar y voy a continuar completando todo el otro lado. Después, cuando esté seca,
voy a hacerle la segunda capa. Y cuando todo esté bien seco, voy a usar este elástico plano que voy a pegar por debajo. Por eso le voy a tomar la medida así. La idea es que quede entre dos puntillas y con una florcita de tela que le voy a aplicar para decorarla. Lo voy a pegar con silicona fría de este modo. También voy a pegar el fondo externo de la caja y el lateral de la tapa. Voy a pegar las puntillas doblando los extremos hacia abajo de esta forma. Y después los voy a cubrir con trocitos de papel para que quede una buena terminación. En esta idea voy a usar una caja de leche para hacer un portasaquitos de té. Por eso le voy a recortar esta parte que es por la que después se van a poder retirar los sobrecitos. También le voy a recortar la parte superior de esta manera. Voy a remarcarle bien los bordes, comprobar que el sobrecito salga bien. Y para eso también le voy a pegar con silicona el doblez que tiene en el interior. Ahora con esta tapita le voy a marcar un medio círculo, voy a recortar para poder poner el dedo de este modo y que sea más cómodo para retirarlos. Con esta tira de otra caja le voy a hacer una base para darle estabilidad. Voy a dejarle aproximadamente medio centímetro todo alrededor. Y también voy a cortar 2 cuadrados más para hacerle la tapa. Pero a uno lo voy a hacer más chico para que calce dentro y no se salga la tapa. Antes de esto, con cinta de papel voy a cubrir todos los bordes. Después voy a pegar cada parte, la de la base y las de la tapa. Con pintura acrílica blanca y negra voy a preparar un color gris de este tono. A esta mezcla le voy a agregar un poco de bicarbonato de sodio para darle un aspecto rústico y para que la pintura se adhiera mejor sobre la superficie plastificada de la caja. Le voy a dar 2 manos dejando secar bien entre una y otra. Ahora voy a usar este stencil que no voy a aplicar completo, sino por partes. Y con este pincel taponador voy a cargar un poco de pintura acrílica blanca que voy a ir descargando en una servilleta de papel para que la pintura no se filtre por debajo del stencil. Es importante sostener bien la caja por dentro para que no se hunda y no se separe del stencil. Lo voy a ir aplicando de esta manera por todos los laterales. Y con esta bolita de telgopor le voy a hacer el tirador de la tapa. La voy a pegar y después a este cordón de algodón se lo voy a pasar alrededor así y a este aplique se lo voy a pegar encima con silicona. Después decidí sacar la bolita y pintarla de gris. Para darle terminación y protección le voy a aplicar 2 manos de barniz al agua mate.
Esta botella que voy a utilizar es un envase retornable. La elegí porque el plástico es duro y además porque tiene estas canaletas o ranuras que me van a servir de guía para cortar las tiras que tengo que hacer. Para ayudarme voy a utilizar un cúter que voy a calentar en esta llama. Si ustedes no tienen un cúter como este, pueden usar también un cuchillo. Y con una tijera gruesa voy a cortar las tiras siguiendo las marcas de la botella. Y me va a quedar de esta manera. Pero además les voy a sacar medio centímetro más para que el hilo pueda pasar más fácil. Este es un hilo sisal que compré de este color que es un poquito más oscuro que el original, pero si ustedes quieren también pueden utilizar lana u otro tipo de hilo. Para comenzar voy a pasar el hilo de esta manera, lo voy a trabar así, lo voy a pasar por detrás y voy a seguir pasándolo de forma alternada por delante y por detrás de cada tira, de esta manera. Una vez que ya haya terminado la vuelta, si continúo en el mismo sentido, los hilos van a quedar de la misma manera, en la misma posición. Por ejemplo, acá me toca pasarlo por delante, en el siguiente quedaría por atrás, pero ya el hilo que está por detrás. Entonces, lo que voy a hacer es retroceder. Me voy a volver hacia atrás y voy a comenzar nuevamente a pasar el hilo de forma alternada. Y así cada vez que comience una nueva fila. Como la botella es transparente, me pareció que no se veía bien el pasaje del hilo, por eso preparé este cartón para mostrárselos mejor. Como les decía, voy a pasar el hilo por la primera vez, de forma alternada, por delante y por detrás de cada tira. Y una vez que ya haya llegado al comienzo, cuando empiece la nueva vuelta, para que no coincidan los hilos, me vuelvo hacia atrás y comienzo nuevamente de forma alternada. Y de esta manera voy a hacer cada vez que comience una nueva vuelta. Mientras voy pasando el hilo, quiero invitarlos a visitar el canal de mi sobrina Natalia, que tiene unos proyectos de macramé muy bonitos y originales y tan bien explicados que se les va a hacer muy fácil aprender a hacerlos. Desde ya les agradezco muchísimo todo el apoyo que le puedan brindar. Yo voy a terminar de pasar el hilo hasta acá porque es la cantidad que traía la bobina, pero ustedes lo pueden hacer del tamaño que deseen. A este extremo del hilo que me quedó en la parte superior lo voy a pegar con silicona, al igual que el extremo que me quedó al comienzo en la parte inferior. Para hacer la manija voy a aprovechar la otra parte de la botella que me había quedado y voy a cortar una tira de aproximadamente 1 centímetro. Al extremo del comienzo lo voy a doblar un poquito de esta manera para que se trabe el hilo que voy a pasar. Y voy a colocar silicona fría y a comenzar a enrollarlo todo alrededor, de esta manera. Una vez que termine, voy a pegar el otro extremo nuevamente con silicona. Y me voy a ayudar con cinta de embalar para fijar los extremos hasta que se sequen. Y también voy a utilizar silicona fría. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Para decorar la parte superior e inferior, voy a utilizar esta puntilla de algodón y la voy a ir pegando con silicona. La de la base la voy a ir acomodando, haciéndole unos pequeños pliegues para que se adapte mejor a la forma curva. Voy a pegar en la boca del canasto el borde superior de la puntilla de esta manera. Y voy a hacer un pequeño corte de las puntillas a la altura de la manija para poder seguir pegándola. Para completar la decoración voy a agregar estas florcitas de cartón de huevo que hice en un tutorial anterior, que para quienes no lo hayan visto y les interese, les voy a dejar el enlace debajo de este video. Y este es nuestro trabajo terminado de hoy. Recuerden visitar Mundo Macramé. Debajo de este video también van a encontrar el enlace al canal de Natalia. Les pido que nos apoyen dejándonos un like, un comentario y suscribiéndose a nuestro canal. Este es uno de los tubos que voy a utilizar en los que vienen papitas fritas. Pero las decoraciones que les voy a hacer
Pueden también adaptarse a otros proyectos como botellas, frascos o cajas. Lo primero que voy a hacer es pintarlo con este color que formé con un poquito de esta pintura mezclada con blanco, aunque también podría ser un color manteca o un blanco antiguo. La voy a aplicar de a toquecitos con una esponja para darle la primera mano tanto al tubo como a la tapa, pero a la segunda mano se la voy a dar con pincel para que la superficie quede más lisa. Les aconsejo preparar una cantidad suficiente como para reservarla bien tapada para que no se seque, porque después la vamos a utilizar nuevamente. Ahora tengo acá media taza de harina común, media de sal y un poco de agua. Con estas cantidades va a ser suficiente para hacer una masa conocida como masa de sal y que voy a utilizar para hacer la primera decoración. En este recipiente voy a poner la harina, después la sal y voy a ir agregando el agua de a poquito para ir integrando bien todo con la cuchara. Si ustedes necesitan hacer menos o más cantidad, lo importante es conservar siempre la misma proporción de harina y de sal. Después voy a ir amasando dentro del recipiente y agregando un poco más de agua, pero con la precaución de no agregar de más para que la masa quede en un punto medio, ni muy blanda ni muy dura. La voy a seguir amasando sobre la mesa. Si lo creen necesario, pueden agregarle un poco de harina a la mesa. Esta es una masa que es un poco quebradiza. No les va a quedar como la porcelana fría, pero es una buena alternativa para hacer determinados trabajos, como por ejemplo el que les voy a mostrar hoy. Una vez lista, la debemos conservar en la heladera bien envuelta en una bolsa plástica, y si bien dura bastante porque la sal actúa como preservante, es mejor no hacer grandes cantidades para evitar que pierda su condición a lo largo del tiempo. Ahora voy a tomar esta cantidad y hacer una pelotita en las palmas de las manos de este modo. Después la voy a ir achatando hasta que quede de forma ovalada para hacer una etiqueta. Voy a colocar cola blanca sobre la superficie en la que la voy a pegar, la voy a apoyar y para alisarla un poco más y borrar las marcas de los dedos, le voy a pasar algún objeto como por ejemplo este envase sin hacer mucha presión para que no se estire demasiado. Ahora con la cabeza de un tornillo le voy a hacer estas marcas a cada lado para simular que es una chapa atornillada. Ahora la voy a pintar con el mismo color de pintura que había reservado y cuando esté seca le voy a hacer decoupage con una de estas mariposas de papel japonés. Simplemente la voy a apoyar y a pasarle pegamento por encima. Les cuento que intenté pegarla sobre la misma masa sin pintar, pero fue imposible, supongo que por la presencia de la sal que no permitió que se adhiriera el pegamento. Ahora voy a colocar cola blanca en esta parte y hacer unas pelotitas y algunas formas más estiradas a modo de flores y de hojas. Las voy a colocar de esta manera y después con la punta de este cuchillo le voy a ir marcando las nervaduras a las hojas y a ir haciéndole algunas marquitas a las flores de esta manera. Lo mismo voy a hacer en la parte opuesta. Y también con la misma pintura le voy a dar unos toques para realzar los motivos. Ahora voy a hacer un rollito de este grosor aproximado y de un largo que cubra todo el contorno del tubo. Le voy a colocar pegamento en la base de la boca, voy a apoyar la masa para ir pegándola sin estirarla demasiado, la voy a aplastar para que quede aproximadamente del mismo ancho y grosor y con este sello al que le pasé un poco de harina para que no se pegara, le voy a hacer una guarda presionando de esta manera. Lo mismo voy a hacer en la parte inferior del envase. No me di cuenta de grabarlo, por eso les muestro ahora que ya se secó, pero cuando la masa estaba todavía húmeda y para que los bordes quedaran más parejos, le fui pasando el canto del cuchillo de este modo. Ahora voy a pintar estas guardas con el mismo color. En la tapa hice una decoración similar. Después, con el mismo tono de pintura pero puro, le voy a ir dando unos toques de esta manera. Y
con el mismo color y este cepillo de dientes viejo voy a hacer un salpicado de esta manera. Lo voy a probar antes en un papel para ir regulando el tamaño de acuerdo a la cantidad de pintura. Y lo voy a aplicar en toda la superficie como para darle un fondo. Después, para hacer que se destaque un poco más, con blanco voy a iluminar un poco la etiqueta por dentro, de este modo. Y también voy a aplicar el otro tono por fuera y lo voy a difuminar con el dedo de esta manera. Como terminación le voy a aplicar 2 manos de barniz al agua, tanto al tubo como a la tapa. En esta otra decoración voy a utilizar hojas de una revista para hacer la técnica del efecto marmolado. Es muy importante que tengan este brillo porque si son opacas no van a servir. Voy a recortar la parte de las imágenes rasgándolas con las manos así y después voy a recortar trozos de este tamaño también con la mano para que la fibra del papel quede expuesta de este modo. Voy a ir pegando los pedazos como si fuera una cartapesta. Van a ver que les estoy pasando pegamento por encima. Esto no va a impedir hacer después esta técnica. Nos va a quedar así. Y ahora, con quita esmaltes y un algodón, voy a ir decolorando el papel. La intensidad de la decoloración va a depender del gusto de cada uno. Yo voy a decolorar bastante porque después quiero hacerle decoupage encima. En caso de que al decolorar algunas partes se levanten, las podemos ir pegando de esta manera. Para hacer el decoupage voy a utilizar este hermoso papel japonés. Voy a recortar los motivos que voy a utilizar y después a desgarrarle los contornos con las manos de esta manera para que la integración con el fondo quede mejor. Ahora la voy a apoyar y a pegarla con cola blanca por encima. Este papel es muy fácil de utilizar porque es más resistente que la servilleta y por eso es más difícil que se produzcan arrugas o burbujas. También voy a pegar otra imagen pero más pequeña en la parte de atrás. Como terminación le voy a aplicar 2 manos de barniz al agua, en este caso brillante, tanto al tubo como a la tapa. Pero puede ser de acabado mate o semimate según les guste más. En esta idea voy a usar este cartón como base y encima le voy a pegar estas otras 3 tiras para simular un entablonado de madera y hacer un colgador. Después, con un pincel con poca carga de pintura, le voy a ir pasando para darle un efecto decapado. Lo mismo voy a hacer por detrás. Ahora voy a pintar una tira más angosta para pegarla en la parte inferior. También le voy a dar unas pinceladas a estas pinzas o broches para la ropa. Y voy a utilizar esta imagen de una lámina de decoupage a la que le voy a poner cola blanca por detrás con un pincel. Y la voy a pegar sobre otro recorte de cartón así. Le voy a pasar una servilleta de papel por encima para alisarla. Ahora con silicona la voy a pegar. Y también voy a pegar la otra tira y los broches de este modo.
Después voy a pintar los bordes del cartón de la imagen y a darle unos toques con el pincel para integrarla un poco más. Por la parte de atrás le voy a pegar un trocito de hilo de yute que voy a asegurar con un recorte de cartón de esta forma. Ya al final me pareció que quedaría mejor si le tapaba con enduido plástico los bordes, así que se lo fui aplicando, pero este paso es opcional. Este colgador es muy liviano, por lo que se lo podría fijar con alguna cinta doble faz sin tener ninguna necesidad de hacer agujeros en la pared. Y es ideal para ubicar en un escritorio, para poner notas, recordatorios, facturas para pagar e inclusive se podría usar en la cocina con paños o repasadores y también en la entrada para colgar las llaves de la casa. Esta es la caja de zapatos que voy a utilizar, que es bastante firme y está en muy buenas condiciones. Lo primero que voy a hacer va a ser pintar la caja. Para eso voy a preparar un color gris con pintura acrílica negra y blanca. Para la aplicación voy a utilizar una esponja dando toquecitos muy suavemente para favorecer la adherencia de la pintura sobre la superficie de la caja. Le voy a aplicar una mano, a dejar secar y después aplicar una segunda. Esta es una de las servilletas que voy a utilizar y también le voy a aplicar estas rosas tan bonitas. Ahora voy a recortar la imagen principal y con las manos voy a comenzar a desgarrar todo el contorno para que no quede ningún borde recto. Para aplicar la pintura, en este caso voy a utilizar una esponja vieja que voy a doblar de esta manera y a fijar con una banda elástica para que quede bien redondeada. Voy a poner la imagen principal en el centro para orientarme después dónde colocar la pintura. Esto lo hago para aclarar el fondo de la servilleta y que de esa manera se luzca más. Estoy utilizando pintura acrílica. También voy a pintar de blanco los bordes internos de la caja. Para hacer el decoupage voy a retirar las capas posteriores de la servilleta y cuando la pintura blanca esté bien seca le voy a pasar adhesivo vinílico escolar estirándolo bien en una capa fina. Después voy a centrar la servilleta y con otro pincel limpio y seco voy a comenzar a hacer presión desde el centro hacia los bordes para retirar burbujas y para que no queden arrugas. Cuando la servilleta esté bien fija, le voy a pasar más pegamento por encima. Ahora voy a recortar las rosas que voy a colocar alrededor de la imagen principal. Las voy a acomodar primero para ver de qué manera las voy a pegar y también para saber dónde aplicar la pintura. Entonces la voy a ir colocando todo alrededor de la imagen y después voy a hacer el decoupage. Cuando el decoupage ya se haya secado, para integrar mejor la servilleta voy a utilizar este stencil de escritura y voy a hacer el estarcido con este pincel que es un pincel taponador. Es muy importante descargar bien la pintura, entonces cada vez que carguemos vamos a descargar bastante en una servilletita de papel y de esta manera evitamos filtraciones por debajo del stencil. Lo voy a ir haciendo en la parte superior y también en los laterales. En la parte inferior central voy a pegar estos moñitos con silicona. Para hacer la manija de esta maleta voy a utilizar un cartón fino que voy a pintar con el mismo color de pintura gris. Voy a cortar dos tiras de 2 centímetros por 20 y las voy a pegar para que quede prolija de ambos lados. Después le voy a pegar una puntilla también con silicona. Ahora en la parte inferior de la caja voy a pegar esta puntilla dejando libre la parte superior, que es donde después va a calzar la tapa.
La voy a ir pegando todo alrededor de esta manera. También voy a pegar en los laterales una puntilla más fina, tratando de dejar la misma distancia de los bordes a ambos lados. Si la ponemos de pie, la tapa se abre, se viene hacia adelante. Para evitar eso, lo que voy a hacer es pegarla, y para que se pueda abrir voy a hacer estos cortes y a pegar con silicona. Para pegar la manija, antes le voy a hacer unos pequeños dobleces a cada extremo para que puedan asentar sobre la caja y a colocarle una de estas rositas a cada lado. En la parte interior también hice decoupage con el mismo motivo de rosas y también con el mismo stencil y pintura gris la voy a ir integrando de esta manera tanto en la tapa como en la base de la caja y los laterales internos. Ahora le voy a pasar barniz en toda la superficie superior, evitando de hacerlo sobre las puntillas. Yo me olvidé, pero por supuesto es mejor hacerlo antes. Ahora les dejo como siempre una frase para el alma que en este caso dice así: habla de tal manera que otros amen escucharte y escucha de tal manera que otros amen hablarte. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito.